Bienvenidos al programa de miércoles de bienestar de la Parkinson's Foundation. Cómo las perspectivas hispanas están transformando el cuidado de la salud. Hoy en este webinar hablaremos sobre los diferentes tipos de investigación clínica y exploraremos estudios enfocados en mejorar la comunicación en persona con la enfermedad de Parkinson. Además, hablaremos cómo las opiniones de los participantes son esenciales para la creación de grupos de apoyo culturalmente inclusivos. Antes de comenzar con el programa, tenemos un breve anuncio. Recuerden que la Parkinson's Foundation les brinda una variedad de recursos en español, que incluye libros educativos, podcasts y blog en español. Y también les invitamos que visiten a nuestra nueva página de demencia que ya está aquí. También ofrecemos guías sobre guía para recién diagnosticados y guía de seguridad hospitalaria. Para acceder a nuestros recursos gratuitos en línea, pueden visitar alparkinson.org/recursos o también pueden llamar a nuestra línea de ayuda al 1-800-473-4636, opción 3 para español, o enviar un correo electrónico a helpline@parkinson.org. También queremos reconocer que EPES Algo en Casa es presentado gracias a la Light of Day Foundation, cuya generosidad ha hecho posible esta programación. Ahora damos la bienvenida a la doctora Gema Moya Gale, profesora adjunta en el programa de Ciencias y Trastornos de la Comunicación, directora del Laboratorio de Comunicación, Tecnología y Diversidad Lingüística y directora del programa Speech for PD en Teachers College, Columbia University, que es un centro de excelencia de la Parkinson's Foundation. Ella nos compartirá información sobre su estudio de investigación con la población hispana y latina. A continuación, contaremos con la participación de Annie Corral Zambrano, gerente de investigación clínica con la Parkinson's Foundation, quien nos hablará sobre PD Generation, un estudio de investigación que ofrecemos aquí en la Parkinson's Foundation y cómo uno puede participar. Bienvenidas, doctora Gema Moya Gale y Annie Corral Zambrano. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias a todos por estar aquí y también por la invitación de Parkinson's Foundation a compartir el estudio que mi laboratorio empezó el año pasado y que sigue en progreso. Entonces es para mí un gran honor. Voy a compartir mi pantalla, pero mientras lo hago voy a poner una pregunta ya para los asistentes que estén aquí con nosotros ahora. Por si quieren contestar en el chat, me interesa saber si piensan que, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson afecta a la voz, a la comunicación, a la conectividad social y si tienen algún ejemplo. Entonces, si les parece bien y pueden aportar su opinión en el chat, es fantástico, no tienen por qué, pero puede ser como un ancla para justo lo que voy a presentar a continuación. Perfecto. Uy, pienso que tengo que reajustar aquí. Un segundo. Ok, Lucía, muchas gracias. Aquí estoy leyendo, perfecto. Me dejo aquí el chat abierto también para poder seguir leyendo. Ok, pues muchísimas gracias de nuevo y es un gran placer poder hablar sobre cómo las perspectivas hispanas están transformando el cuidado de la salud para la enfermedad de Parkinson. Pero antes de empezar, quería compartir un poquito más sobre mí, pero muchas gracias, Jenny, por la introducción. Yo trabajo aquí en Teachers College, en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y mi laboratorio realmente se enfoca en cómo mejorar la comunicación
la conectividad social, la calidad de vida en general en gente con Parkinson y también en sus familiares. Entonces queremos una visión global. La misión del laboratorio también es expandir los recursos terapéuticos a la población hispana con la enfermedad de Parkinson y también a sus familiares y entrenar a futuros y futuras terapistas del lenguaje, logopedas, en prácticas que son culturalmente inclusivas. Para ello, hemos establecido una colaboración con profesionales de diferentes disciplinas como psicología y neurología, y estas disciplinas son las que también han colaborado en el proyecto que voy a presentar a continuación. Entonces, este es mi laboratorio actual y estamos también muy involucrados en desarrollar programas de concienciación sobre por qué es importante estar en investigación y por qué es importante trabajar en más recursos, sobre todo para la población hispana. Realmente nuestro trabajo responde a una necesidad actual. Con mi grupo de investigación el año pasado, que es una de las partes es la que voy a presentar hoy, desarrollamos una serie de grupos focales donde entrevistamos a varios grupos de pacientes hispanos y a sus cuidadores. Los entrevistamos por separado para conocer cómo viven los posibles cambios en la comunicación, en la conectividad social y en la salud mental. El objetivo final de estas entrevistas, que duraron casi un año, es desarrollar grupos de apoyo que sean culturalmente inclusivos y realmente dedicados al 100% a las necesidades de la población hispana. Los resultados que presento a continuación son sobre las entrevistas que realizamos a familiares de personas con Parkinson. Hay muchos aspectos. Si hay algún familiar aquí, también me interesa mucho saber su perspectiva, porque al fin y al cabo todo lo que estamos desarrollando, proyectos y programas aquí en Teachers College, son todos basados en el feedback y las perspectivas de cuidadores y pacientes con Parkinson. Pero verán que hay muchos aspectos que pueden definirse como casi universales potencialmente a la experiencia del cuidador o de la cuidadora. Pero para mí y para mi laboratorio es sumamente importante entender la perspectiva hispana y darle voz a las posibles necesidades de esta población. Entonces, sí entendemos que hay una necesidad actual muy importante de desarrollar más grupos de apoyo que realmente puedan alcanzar a tantas personas como sea posible. Es importante entender por qué hacemos, ¿no? Investigación y cómo podemos saber, por ejemplo, ¿no? Al buscar cierta información en línea, cómo saber que esa información es de confianza. Entonces, cuando presentamos estudios, por ejemplo, igual que presento aquí el mío, aquí pone under review porque actualmente este estudio que presento hoy, los resultados están bajo revisión. Y cuando llamamos revisión nos referimos a cuando enviamos a una revista científica nuestro trabajo, directamente va a un proceso que llamamos de revisión por pares. Y hay expertos que no sabemos quiénes son, es totalmente un proceso ciego, a veces es doble ciego cuando tampoco se conoce quién es el autor, eso depende de qué revista científica, cada una tiene su propio protocolo, pero hay una revisión ciega del trabajo por su calidad, su rigor, su veracidad. Hay varios parámetros que se deben cumplir para que luego un estudio quede publicado en una revista científica. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, que la información que uno encuentra online es veraz, es de confianza? Puede ser muy difícil actualmente. Trabajos en revistas científicas que tienen este proceso de revisión por pares, el peer review, es un gran sitio para comenzar, igual que fundaciones de carácter como la Parkinson's Foundation, que van a estar proporcionando lo que llamamos prácticas basadas en la evidencia. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, en este caso, el under review que presento hoy, porque este trabajo está actualmente bajo revisión por pares.
El trabajo que presento también no es un tratamiento, no es intervención, sí, o intervencional, es un estudio cualitativo observacional. Entonces, se basa en diferentes grupos de entrevistas justamente para luego llevarlo un pasito más allá y sí realizar una intervención a través de grupos de apoyo en el futuro. Entonces, todo esto es cualitativo, está analizado desde una perspectiva cualitativa también, por lo que presento hoy son muchas citas de muchas perspectivas de cuidadores hispanos de personas con Parkinson. Así que lo que descubrimos, digamos, en nuestra investigación, surgieron cuatro temas, generamos cuatro temas cualitativos. El primero es un tema centrado en el concepto de carga, ¿no? Y como aquí tenemos siempre ponemos como ejemplo una cita de, ¿no? Una afirmación de un participante, es un do-it-yourself approach, eso es lo que dijo esa persona, ¿no? La carga como una entidad compleja. Y aquí lo que vimos es el concepto de carga fue compartido por todos los participantes en los grupos focales que desarrollamos el año pasado. Y hubo dos subtemas, como dos grandes categorías principales que realmente influyeron en este concepto. El primero fue lo que llamamos esa incertidumbre de no saber, ¿no? Es el impacto emocional de la enfermedad en los cuidadores, cuidadoras. Y el segundo gran tema fueron las barreras para el acceso a la atención médica. Entonces, por ejemplo, ilustrando este tema está la cita, esta es una enfermedad que se hace muy cuesta arriba. Este último subtema abarcó dos grandes aspectos también que se percibieron como factores que aumentan la tensión y la carga para los familiares, que es el costo de la enfermedad y la disponibilidad de recursos, lo cual incluyó diferentes experiencias, por ejemplo, con intérpretes dentro de Estados Unidos. Entonces, debo decir que estos grupos focales, por ejemplo, los desarrollamos con gente hispana que es residente en Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos, por lo que las perspectivas fueron muy heterogéneas y muy diversas. Y aquí tenemos varias citas ilustrativas de este primer tema de carga y cómo de complejo es este tema. Entonces, a veces me he sentido como agotada, por ejemplo. O otro participante comentó, mi emoción más permanente es de angustia por si lo hago bien o lo hago mal. Siempre lo que vimos es esa preocupación por el bienestar del ser querido con Parkinson. También hubo participantes como este que comentó, es un do-it-yourself approach sobre el diagnóstico inicial y cómo, aparte del shock del diagnóstico, fue un poco pensar cómo voy a montar ahora mi equipo interdisciplinar para dar el mejor cuidado a mi ser querido, ¿no? Esa necesidad, comentaban, de ser independiente y de buscar de ser proactivo en la búsqueda de recursos y cómo eso también puede aumentar la ansiedad inicial, sobre todo. Otro participante comentó, a uno también le da un poco de ansiedad esa incertidumbre de no saber cómo evoluciona la enfermedad. En este caso, no solo era el estrés, la ansiedad del diagnóstico inicial, sino ya ha pasado cierto tiempo el pensar en el futuro. Y por otra parte, otro participante comentó, los primeros años fueron como de mucho desconocimiento, de mucha desorientación, lo cual nos indica la necesidad para crear todavía más recursos para realmente difundir la educación sobre de qué se trata el Parkinson y cómo podemos mejorar la calidad de vida. Otra participante comentó cómo para ella era un poquito incómodo saber cómo su familiar era antes. Dice, para mí realmente me duele un poco verla en esa situación. Varios cuidadores también compartieron cómo se sentían realmente determinados a enfrentar los desafíos que se avecinaban y estaban buscando de manera proactiva formas de fortalecer y proteger su relación con el ser querido. Por ejemplo, aquí un participante nos comentó, esto de mantener la familia, una conexión fuerte, nos ayuda muchísimo.
El concepto de la familia va a aparecer mucho en este estudio y realmente marca una unión fuerte frente a la enfermedad. Por lo tanto, recuerden que todo lo que estamos investigando a través de estas citas son elementos que luego vamos a poder incorporar en nuestros grupos de apoyo para que estos grupos realmente queden informados por la perspectiva del cuidador y de la cuidadora hispana. En cuanto a las barreras, sobre todo de acceso médico, mucha gente comentó citas como las siguientes. Hay frustración también por el tema de costo de la enfermedad, o esta es una enfermedad que se hace muy cuesta arriba, porque hacerlo con terapia individual se hace muy costoso. Hubo otros participantes que comentaron fuera de Estados Unidos, por ejemplo, el problema de la escasez de especialistas sobre la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, especialistas en trastornos del movimiento, especializados en Parkinson, terapeutas de rehabilitación enfocados en solo la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Dentro de Estados Unidos hubo participantes que, por ejemplo, incluso a pesar de tener un gran nivel de inglés para comunicarse en las citas médicas, quizás comentaban la posibilidad de comunicar en el idioma nativo es mucho más rica, ¿no? Entonces, la diferencia entre, a pesar de tener un gran dominio de otro idioma, como puede ser el inglés, el hecho de que puede resultar más cómodo, más fácil expresarse en el idioma nativo de uno, en este caso el español, para hablar de temas tan complejos como temas médicos. El siguiente tema que surgió de estas entrevistas fue el de la comunicación en general, es decir, los diferentes ámbitos que pueden quedar afectados en la comunicación por personas con Parkinson y también las diferentes estrategias que los familiares pueden utilizar. Entonces, varios familiares señalaron cambios en las habilidades de comunicación de sus seres queridos, predominantemente en este grupo, y de hecho resonando con lo que Lucía comentó en el chat antes, los cambios en la voz y en el habla, particularmente esa voz más flojita, más suave, que es lo que llamamos la hipofonía, fueron la preocupación más común en cuanto a la comunicación, aunque realmente se observó una amplia variedad en la percepción de la gravedad dentro del grupo que entrevistamos, hasta el punto en que, por ejemplo, para algunas personas estos cambios en la voz realmente constituyeron lo que definían como un muro entre ellos y su ser querido, un muro que se había alzado y ya la comunicación no podía fluir tan bien. Los familiares hablaron sobre la implementación de diferentes estrategias para satisfacer sus necesidades de comunicación y de conexión social con sus seres queridos, así como para promover también su propio bienestar. Entonces, aquí tenemos diferentes estrategias de ambos lados. Un participante, por ejemplo, este es el título que le dimos a este tema. Nosotros hemos acordado claves gestuales. Y al siguiente subtema le dimos esta cita como título inicial. Yo insisto en aprender. Se generaron, por lo tanto, estos dos subtemas y el segundo es el que realmente refleja más estos mecanismos de afrontamiento. Cómo afrontar, cómo navegar la naturaleza multifacética y compleja de la enfermedad de Parkinson. Y aquí hubo tres categorías que realmente destacaron nuestros participantes, que fue, por un lado, y englobado todo junto, la religión o la espiritualidad o el mindfulness, los efectos positivos para el bienestar psicológico de los familiares, la educación, que vamos a ver cómo empodera a la figura del familiar para también intentar destruir ciertos tabúes, ciertos mitos y mejorar la calidad de vida de los seres queridos con Parkinson, y lo que llamamos en este caso, por ejemplo, todo sobre la mesa, es decir, cómo la comunicación en el sentido de emociones, preocupaciones, el compartir ciertos pensamientos más íntimos puede también mejorar esa calidad de vida entre el familiar y la persona con Parkinson. Entonces, estas son las citas
que quería compartir con ustedes hoy y que también llevaremos a estos grupos de apoyo. Entonces, para estrategias para fomentar la comunicación en nuestro grupo, nuestros participantes realmente lo que intentaban era mejorar cuando esa voz ya es más suave, ha perdido esa fuerza. Por ejemplo, hubo una participante que comentó, lo que hacemos es simplemente acercarnos un poco más a ella para que no tenga que forzar más la voz. O no pongo la televisión muy alta, ¿no? Controlo el medio ambiente, modifico lo que hay cerca nuestro para que nada impida, ese ruido de fondo no impida nuestra comunicación. Esta misma persona comentó cómo la paciencia es clave para apoyar al ser querido, estar con ella y tener paciencia y decirle, no te preocupes, vamos a tratar otra vez. Otras personas comentaron cómo el uso de claves gestuales, como nosotros hemos acordado claves gestuales, para indicar cuando la comunicación se rompe, es algo integrado en su sistema familiar y algo que puede mejorar también la comunicación día a día. Para otros era el hecho de que el ser querido pudiera mantener su independencia, intentar, aunque fuera difícil, siempre otorgar esa independencia para la comunicación. Por ejemplo, aunque fuera difícil, aunque hubiera un problema de habla, hay ciertas cosas que esa persona va a hacer, como ir al supermercado, por ejemplo, intentarse comunicar para que esa independencia no se pierda tanto. Y otras personas ponían todo en concepto relativo, por ejemplo, diciendo, si logro la comunicación aún sin haber entendido todas las palabras, lo dejo pasar para que no se frustre. Entonces, la importancia de, en el momento en el que puede haber un quiebre o un problema comunicativo, decir, ¿debo entender exactamente todas las palabras o puedo coger la idea principal y de esa manera hacer que la comunicación se desarrolle también sin problema y que mi ser querido no se frustre? Diferentes estrategias también para lidiar con la enfermedad de Parkinson. Aquí vemos cómo, por ejemplo, comentábamos antes, la comunicación es clave en el sentido de poder hablar de todo con el ser querido. Para muchos de nuestros participantes fue revelador, ¿no? Fue cómo podemos entre los dos lidiar con estos factores del estrés o de la ansiedad. Vamos a ponerlo todo sobre la mesa, vamos a tener esa comunicación fluida. Vemos también cómo los familiares usan realmente el poder de la educación, como dijimos antes, para desvanecer ciertos mitos o ciertos tabúes. Incluso muchos de nuestros participantes adquirieron, de hecho, el rol de activistas para educar a los demás y evitar, pues, ciertos malentendidos. Por ejemplo, hubo una participante que comentó cómo me he dedicado o he buscado la manera de investigar más del tema. Yo insisto en aprender, ¿no? Y la importancia de la psicoeducación porque es una enfermedad muy compleja con muchos retos. O hay veces que tengo que estarles explicando, refiriéndose a su familia, lo que va a suceder con él. O sea, si se enoja, que no piensen que es por ellos. Aquí es el papel del familiar, digamos, principal para, para compartir la educación con los demás y también al mismo tiempo de esa manera proteger a la persona con Parkinson de ciertos malentendidos que es porque es una enfermedad muy compleja con muchas cosas que no todo el mundo conoce, ¿no? Otra de las estrategias, como dijimos antes, fue el concepto de la espiritualidad, a veces mindfulness para otras personas, a veces otros participantes se referían al papel de la religión o el papel de la fe. Así que, por ejemplo, aquí la participante S5 comentó, para mí la espiritualidad es uno de los componentes vitales para sobrellevar este proceso. O el tema de la religión y la espiritualidad sí ha ayudado bastante a la parte de salud mental y la conexión social. Otro participante nos comentó cómo el conocimiento de la enfermedad hace que podamos tener una conversación más fluida y sin ninguna incomodidad al respecto. De nuevo, aludiendo al hecho de que la comunicación en general con el ser querido es clave, que poder hablar de varios temas
es muy importante, lo cual nos lleva de nuevo a la importancia de poder proporcionar a familiares y a pacientes con grupos de apoyo que sean sitios seguros, sitios donde uno pueda también ponerlo todo sobre la mesa y poder hablar de todos los aspectos que pueden preocupar y tener esa dinámica que vimos en los grupos de entrevista, cuando un participante comentaba algo que resonaba con otra persona y de esa manera se conseguía la validación que a veces no se tiene, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder proporcionar espacios donde haya un intercambio de ideas, un intercambio de experiencias para validar los sentimientos de cada uno. Eso es lo que conseguimos con los grupos focales y esto es algo que todo grupo de apoyo ofrece, ¿no? Esa experiencia de validación. El tercer tema se engloba, mejor dicho, con influencias culturales en el manejo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, este tema describe la intersección de los valores culturales, las expectativas sociales que tuvieron realmente un gran peso, al menos en las conversaciones que tuvimos con muchas de las, sobre todo de las mujeres, como veremos ahora, los roles de género y las estructuras socioeconómicas que pueden influir en el manejo de Parkinson y en la experiencia del cuidador o de la cuidadora. Algunos participantes reflexionaron sobre cómo, por ejemplo, las creencias religiosas también a veces pueden representar una presión para ellos adicional respecto a las expectativas de recuperación, lo cual también puede afectar a su sentido de pertenencia, su conectividad social y su bienestar psicosocial en general. La gran subcategoría o subtema que generamos desde el análisis cualitativo fue el que llamamos la primera hija tiene mucha responsabilidad, de nuevo tomando una de las citas de nuestras participantes, y es sobre el familismo y los roles de género. El familismo se define como un valor dentro de las culturas latinas que abarca un énfasis en el respeto a los mayores, en la dependencia de otros miembros de la familia y en la obligación hacia los demás dentro del núcleo familiar. Aquí las mujeres hispanas de nuestro grupo expresaron un sentimiento compartido de carga y presión social en su labor como cuidadoras, que pienso es muy importante enfatizar y que desde luego en cuanto a los proyectos iniciados aquí en Teachers College es algo que queremos dar mucha prioridad. Entonces aquí tenemos algunas de las citas que compartieron nuestras participantes. Sí hay un peso importante, decía una de ellas, sobre todo si las cuidadoras somos las mujeres hispanas. Otra cuidadora comentó, siento que está afectando mi vida personal. Y aquí nos vamos al tema, ¿no?, de conectividad social, pertenencia, bienestar psicológico. Estoy saliendo muy poco, interactuando muy poco, no es mi vida de antes. O, como comentábamos con el título del subtema, la primera hija tiene mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos también es el orden de nacimiento y el sexo, cómo puede influir en quizás expectativas de cuidado. Varios participantes también compararon las prácticas culturales predominantes en Estados Unidos relacionadas con la independencia con sus propias perspectivas de mantenerse unidos como familia. Entonces es este contraste más de visión independiente y visión más dependiente, ¿no? Más dependiente de la familia. Y esto en el contexto del envejecimiento de los padres, lo cual puede aumentar la carga para las mujeres cuidadoras. Entonces, por ejemplo, hubo una participante que comentó, nosotros no ponemos a nuestros padres, a nuestros abuelos en un nursing home, los cuidamos y se quedan en casa. Otra persona comentó, sí, reconozco que en términos generales sí hay mucha presión cultural en nuestros países. Y el último tema nació gracias a otro estudio que concluimos también el año pasado con participantes, en este caso eran personas con Parkinson que habían participado en terapias grupales. Yo lidero una de ellas que se llama Speech for PD.
Y en ese estudio vimos la importancia, por ejemplo, del acceso a plataformas digitales para fortalecer la conectividad social, especialmente arran de la pandemia. Así que ese resultado de ese otro estudio nos proporcionó, digamos, este objetivo más secundario, pero también queríamos investigar un poquito el impacto social y mental de COVID y cómo lo habían vivido los familiares y también las personas con Parkinson que participaron en nuestro estudio. Los participantes expresaron en general perspectivas muy heterogéneas, muy diferentes sobre el impacto de la pandemia global en cuanto a la conexión social y a la salud mental. Para algunos, la pandemia sí implicó, aparte del aislamiento social prolongado que vivimos la mayoría de nosotros, el ser testigos del empeoramiento de los síntomas del Parkinson en sus seres queridos y ver, ¿no?, la repercusión en cuanto a la carga, pero también a su bienestar mental. Pero como subcategoría que generamos de estas entrevistas fue la siguiente, fue como un silver lining para mí, de nuevo una de las citas de nuestros participantes, el acceso a plataformas online como facilitador a la experiencia de los familiares, ¿no?, del cuidador y de la cuidadora. La mayoría de los participantes percibió el acceso a plataformas digitales, por ejemplo, Zoom, como estamos ahora mismo, como un facilitador en la experiencia del cuidado. Para algunos, la posibilidad de trabajar de forma remota, por ejemplo, les permitió atender más de cerca las necesidades de sus seres queridos. Por ejemplo, esta participante comentó: muchos de nosotros nos quedamos trabajando en la casa y desde la pandemia todavía estoy trabajando en la casa. Fue como un silver lining para mí. En este sentido, mejorando la calidad de vida del cuidador. La prescripción social digital, lo que llamamos, básicamente se refiere a cómo mantenemos el contacto social los unos con los otros, pero a través de plataformas digitales. Esto también fue visto como una fortaleza por algunos cuidadores, ya que empoderó a sus seres queridos para participar en eventos sociales y de rehabilitación que realmente de otro modo habrían estado fuera de su alcance. Y para otros, también, de manera que coincide muy bien con el tema de hoy sobre el involucrarse con temas de investigación, pero para otros participantes, la presencia ahora generalizada de Zoom, por ejemplo, ¿no?, de plataformas digitales, aunque al principio sí que les resultaban ajenas y desconocidas, los motivó a convertirse realmente en activistas para concienciar al público sobre la enfermedad de Parkinson y, es más, a involucrarse en investigaciones relacionadas con la enfermedad. Entonces, aquí tenemos a un participante que comentó: yo lo vi de una manera bastante dura porque por un tema generacional estas cosas en Zoom, eso no existía para mí, pero bueno, nos acostumbramos y aquí estamos haciendo trabajos de investigación por Zoom. Entonces, el aspecto de las tecnologías, ¿no?, el uso, el acceso a plataformas digitales es realmente uno de los aspectos que creo que deben añadirse a futuros proyectos, como por ejemplo nuestros grupos de apoyo, poder proporcionarlos en formatos híbridos, donde podemos combinar el trabajo en persona, pero también el trabajo grupal a través de Internet, ¿no?, para proporcionar más recursos y también para unirnos los unos con los otros de una manera quizás incluso más global. Como dijo en este caso este paciente también, perdón, este participante, fue una apertura a nuevos canales, amigos nuevos. A partir de la pandemia, ella empezó a hacer nuevas relaciones a través de las redes sociales electrónicas y nuevos grupos de terapia. Entonces, en este sentido, el participante realmente reflexionó sobre cómo el acceso em, a plataformas digitales en un ambiente de aislamiento puro facilitó la calidad de vida del ser querido. Entonces, de nuevo, formatos híbridos, formatos que puedan combinar lo presencial con lo online, es otro de los aspectos que incorporaremos basados en los resultados de este estudio. Y algunos participantes
También hablaron sobre cómo la pandemia global ayudó a normalizar el realmente hablar abiertamente sobre las dificultades de salud mental gracias a la experiencia compartida ante la adversidad, lo cual también facilitó su labor como cuidadores. Por ejemplo, esta persona comenta cuando llega la pandemia, el tema de salud mental, ansiedad, depresión y demás se hace mucho más común. Entonces, en este caso, el poder hablar abiertamente de temas muy sensibles, de temas que nos hacen vulnerables, sí pudo también mejorar las relaciones entre los familiares y sus seres queridos. Así que, ¿qué podemos hacer ahora, no? ¿Por qué desarrollamos estos grupos focales durante todo el año pasado? Em, bueno, los grupos de apoyo para cuidadores hispanos, latiné, de personas con Parkinson deberían siempre responder a sus necesidades y valores. Y esto, si volvemos a pensar en lo que hablamos al principio de la práctica basada en evidencia, nosotros no queríamos empezar un proyecto de grupos de apoyo sin que estos estuvieran informados con perspectivas hispanas. Así que ese es un primer paso y estos grupos deberían incluir, por ejemplo, un componente siempre educativo, psicoeducativo sobre la enfermedad, por ejemplo, la salud cerebral o cómo afecta el Parkinson a la comunicación, al estar juntos. Hay mucha gente con Parkinson, muchos cuidadores que pueden sentirse solos. En nuestro estudio, sobre todo, más que soledad de los cuidadores, lo que vimos fue mucha, por ejemplo, ansiedad, mucha angustia, mucho estrés. Estos son todos componentes que se pueden trabajar de diferentes maneras en grupos de apoyo para potenciar finalmente para optimizar la salud mental. La educación puede ayudar a eliminar también mitos y tabúes en la población general. Estos grupos de apoyo pueden fortalecer, ¿no?, ese conocimiento, puede hacer que cuidadores se vuelvan también líderes y ayuden a eliminar estos mitos en la sociedad en general sobre qué es el Parkinson. Las mujeres pueden experimentar, como hemos visto en nuestro estudio, pueden experimentar el rol de cuidadoras de manera diferente, por ejemplo, con una mayor carga y responsabilidad. Por lo tanto, la creación de grupos de apoyo exclusivamente para mujeres hispanas podría fomentar un entorno alentador y solidario para afrontar emociones difíciles, por ejemplo, ¿no?, expectativas sociales, como nos comentaban básicamente todas las participantes de en nuestras entrevistas, y poder compartir en estos grupos perspectivas y valores únicas a sus necesidades. Así que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, el paso siguiente a este estudio que hicimos, sí que será más de carácter de intervención, de tratamiento en el sentido de fomentar estos grupos de apoyo donde durante todo un año nos vamos reuniendo mes a mes con diferentes expertos. Es una colaboración interdisciplinar donde colaboramos con psicólogos aquí en Teachers College, con diferentes neurólogos también, para proporcionar información psicoeducativa relacionada con la comunicación, con la conexión social, así como con el impacto de la enfermedad en el bienestar general, la salud mental. Nuestro objetivo también es proporcionar estrategias de afrontamiento para mejorar estas tres áreas: comunicación, conectividad social y salud mental, tanto en pacientes como en familiares. Y estos son los temas que queremos abordar gracias al estudio cualitativo que realizamos el año pasado, con un énfasis especial, como dije, a la psicoeducación y también intentando proporcionar más oportunidades, más recursos a la figura de la mujer hispana. Muchísimas gracias por su atención y espero luego poder contestar a todas sus preguntas. Gracias. Y vamos a seguir adelante con Ani Coral con su presentación. Y por favor, les invitamos si tienen alguna pregunta sobre el estudio que nos compartió la doctora Moya Gale. Ya nos han llegado algunos, pero queremos seguir con esas preguntas para poder compartirlos durante la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, con esto comenzamos con la presentación de Ani Coral Zambrano. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
Como dijo Jenny, mi nombre es Ani Coral. Yo soy la gerente senior de investigaciones clínicas en la Parkinson's Foundation y hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema muy importante que es la genética y el Parkinson y también presentarles un poco de nuestro estudio genético global de investigación llamado PD Generation. Para mí, cada persona vive su experiencia con la enfermedad de Parkinson de manera única. Me gusta imaginar esto como una huella digital única e irrepetible. Esta huella está compuesta por distintos elementos y aspectos que varían de una persona a otra. Uno de los componentes de esa huella que estamos aprendiendo a comprender es la genética. La genética podría ser la clave para entender mejor la biología del Parkinson y abrir la puerta a tratamientos más efectivos y personalizados en el futuro. La genética también es la rama de la ciencia que estudia cómo se heredan las características de una generación a otra a través de los genes. Y el punto de partida para todo esto es el ADN. El ADN funciona como un libro de recetas que contiene cerca de 23.000 genes, cada uno con instrucciones específicas que definen quiénes somos. Aunque la mayoría de los cambios en nuestros genes son inofensivos, algunos pueden influir en nuestro riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como el Parkinson. Los científicos creen que factores genéticos y ambientales contribuyen al Parkinson, también que los cambios en genes específicos, que son estos planos de nuestras células, pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad o pueden influir en la evolución de los síntomas de la enfermedad en personas que ya han sido diagnosticadas. Entonces, conocer el vínculo genético con el Parkinson puede brindarle información importante acerca de su enfermedad ahora y ayudarnos a mejorar la atención y acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos en el futuro. Y algo súper importante es que mientras más diversos sean los estudios genéticos, potencialmente podremos encontrar nuevos tratamientos y una cura. Por eso es tan importante que en la investigación estén representadas todos los géneros, edades, razas, etnias. Entonces, ahora sí, ¿qué es PD Generation? PD Generation es nuestro estudio genético global para personas con un diagnóstico confirmado de Parkinson. Tiene como objetivo principal proporcionar a las personas con Parkinson los resultados de sus pruebas genéticas que pueden ofrecer información detallada sobre síntomas específicos, la posible progresión de la enfermedad y ayudarle a usted y a su equipo de atención médica a desarrollar un plan de tratamiento. En este estudio se ofrecen las pruebas genéticas para 7 genes relacionados con la enfermedad y consejería genética sin costo alguno. La participación puede realizarse de manera presencial en un centro médico participante o desde casa a través de una cita de telemedicina. En este caso, si lo realiza desde casa, un kit de prueba será enviado a su domicilio. El estudio se está ofreciendo en este momento en inglés y español. Conocer los resultados de sus pruebas genéticas puede brindarle información valiosa sobre sus síntomas y la progresión de la enfermedad, como mencionado anteriormente. También puede abrirle la puerta a participar en ensayos clínicos y a nivel científico, PD Generation nos está ayudando a entender mejor cómo la genética influye en el Parkinson y en la respuesta de los tratamientos, lo que puede llevar al desarrollo de nuevas terapias en el futuro. Además, participar en el estudio, usted está formando parte de una comunidad con acceso a recursos educativos, de apoyo y oportunidades de investigación. Es fundamental incluir a personas de diversos orígenes raciales y étnicos, ya que esto fortalece la calidad y el impacto de los datos genéticos recolectados. Entonces, ¿qué hace que PD Generation sea único? Las pruebas genéticas no tienen ningún costo, lo que facilita el acceso a este tipo de estudios, especialmente para quienes normalmente no tendrían esta oportunidad debido a diferentes factores. Además, todas las personas con la enfermedad de Parkinson pueden participar, sin importar su edad, lugar de residencia, raza o género. Lo más importante sería el deseo de que usted desee conocer más acerca de su salud. Lo más importante o lo más valioso de este estudio es que los resultados no se los entregamos en un papel sin explicación, sino que se comparten en una conversación con un consejero genético, que es una persona capacitada para acompañarlos, responder sus dudas y ayudarlos a comprender qué significan estos resultados para usted y su familia.
Estos son los 7 genes más conocidos de la enfermedad de Parkinson que a lo largo de los años los científicos han estudiado y se han dado cuenta que, por ejemplo, el GBA1 es el factor genético más frecuente de riesgo de la enfermedad de Parkinson, que el LARC2 está asociado con la enfermedad de Parkinson hereditaria, que el Parkin es la causa más común de la enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Entonces, todo esto nos hemos podido dar cuenta gracias a los estudios genéticos. Entonces, ¿por qué participar? Las personas que participen en PD Generation podrán conocer primero su vínculo genético con la enfermedad, no se requiere ningún compromiso a largo plazo y la información de los participantes se mantienen en una estricta confidencialidad. Este estudio genético también contribuye a los científicos aprendan más sobre el Parkinson, incluyendo las razones por las cuales la experiencia de la enfermedad puede variar de una persona a otra. Es por eso que es importante contar con la participación de diferentes orígenes y características. La diversidad es algo esencial para obtener una comprensión más completa de la enfermedad y asegurarnos que los nuevos tratamientos se desarrollen teniendo en cuenta a todas las poblaciones. Entonces, ¿cómo participar? Usted primero tendría que ir a la página de la Parkinson's Foundation o puede también llamar a nuestra línea de ayuda. Una vez que usted confirme su elegibilidad, podrá continuar con el proceso. Entonces, les voy a explicar un poquito de qué se trata el proceso. Lo primero o el primer paso sería firmar el consentimiento informado, en el que se explican los objetivos del estudio, los procedimientos y también los derechos que tiene el participante. Luego se completa un breve formulario, una encuesta, más o menos se demora unos 10 minutos, con información básica del participante. Finalmente se realiza la toma de muestra de sangre, que será enviada a nuestro laboratorio para su análisis genético. Todo este proceso está diseñado para que sea claro, seguro y respetuoso, y puede llevarse a cabo nuevamente en persona o también desde su casa. Durante la visita de consentimiento es importante que los participantes hagan todas las preguntas que necesiten, ya que la comprensión y la tranquilidad son fundamentales para nosotros durante este proceso. Para recolectar la muestra de sangre, nosotros en PD Generation utilizamos un dispositivo que se llama Tazo. Este kit contiene todo lo necesario y puede ser usado desde casa o en persona en un centro participante. Es un dispositivo que ha sido probado y aprobado por la FDA, lo que significa que ha sido evaluado y cumple con todos los estándares de calidad. Además, es fácil de usar. La recolección se demora aproximadamente 5 minutos y se activa simplemente pulsando el botón rojo que ustedes pueden ver en la pantalla. Si ustedes lo van a usar desde casa, nosotros en la Parkinson's Foundation tenemos una página y un video que está explicado paso a paso el procedimiento, pero en el caso de que usted tenga más preguntas cuando ya revisó el video, también dentro del kit incluye tarjetas de información, tenemos un número de teléfono de la línea de ayuda y también un número en el que usted se puede conectar directamente con Tazo para recibir ayuda en ese momento. Entonces, una vez que usted envía la muestra al laboratorio, la muestra es enviada, es analizada en nuestro laboratorio. Este proceso puede demorar entre 6 a 8 semanas. Luego que esta muestra es analizada, un equipo especializado revisa cuidadosamente los resultados antes de comunicárselos al paciente. El participante es contactado para agendar una llamada o una videollamada con el consejero genético certificado, en el cual se le explican los hallazgos genéticos, su relevancia clínica y posibles implicaciones para el participante y su familia. Una vez que usted tiene los resultados, también estos son enviados de forma confidencial y también se le comparten recursos y un resumen de todo lo que se habló en la reunión en la consultoría genética. Entonces, como podemos ver aquí, este es un mapa de los Estados Unidos y podemos observar la distribución geográfica de los participantes en el estudio actualmente. Como pueden ver, la mayoría de los participantes se encuentran en las costas este y oeste, con mayor densidad en áreas urbanas y regiones donde el acceso a centros especializados es más común. Esta visualización nos ayuda a identificar regiones con alta participación, así como áreas donde hay oportunidad para ampliar el alcance del estudio. También tenemos actualmente en el estudio 22.000 pacientes, de los cuales 3.000 o el 13% son participantes hispanos, lo que nos deja un arduo camino
para que ustedes decidan participar, puedan contactarnos, tener preguntas y ya que su participación en el estudio es muy importante. También actualmente PD Generation se está expandiendo. Estamos también en Latinoamérica, en algunos países, y actualmente se ofrecen pruebas en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Chile, México, El Salvador y Perú. Si usted se encuentra en uno de estos países y está interesado en participar, por favor nos puede contactar a genetica@parkinson.org o también llamando a nuestra línea de ayuda, ya que en Latinoamérica y en estos países el proceso es de forma presencial y es un proceso un poco diferente al que se realiza acá en Estados Unidos. Por último, como conclusión, participar en PD Generation permite a las personas con Parkinson conocer si tienen variantes genéticas asociadas a la enfermedad, lo cual puede influir en decisiones futuras sobre su salud. Además, los participantes reciben pruebas y consejería genética sin costo, promoviendo la equidad. Al compartir sus datos de manera segura, también contribuye al avance científico y al posible desarrollo de nuevas terapias más eficaces. Y finalmente, el programa está comprometido con incluir a comunidades subrepresentadas, como las poblaciones hispanas y latinas en este caso, para asegurar que los beneficios de la ciencia lleguen a todos por igual. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros también nos hagamos presentes como hispanos en este tipo de investigaciones. Y yo entiendo que a veces puede ser un motivo tal vez de incertidumbre, pero nosotros estamos abiertos para recibir todas sus preguntas y poderlos ayudar de la mejor manera. Y con eso, muchas gracias. Disculpa. Bueno, muchísimas gracias. Le invito a Gema y también a Ani porque vamos a hacer, disculpen, no sé si me escuchen. Sí. Vamos a hacer las preguntas y respuestas y sí nos han llegado algunos y pues por parte es un tema muy importante de hablar sobre la investigación, las variedades de formatos que conducimos a esas investigaciones, como hemos escuchado, por ejemplo, el estudio de Gema a comparación del PD Generation. Pero lo más importante es de lo que ganamos como una comunidad de Parkinson y lo que aprendemos sobre esta complejidad de enfermedad que sabemos como el Parkinson. Entonces, para nosotros, sí, es un gran honor de tener a Annie y Gemma que nos compartieron estos ejemplos de estudios que existen y hay muchos. Hay muchos más que se enfocan en diferentes aspectos de la enfermedad. Y como hemos hablado de formato de encuestas o de también tratamientos, terapias y muchos más. Así que para uno que pueda participar, hay diferentes capacidades que uno puede involucrarse más y contribuir en el desarrollo de nuevos tratamientos, conocimientos y además de los genes que existen en estos aspectos de la enfermedad de Parkinson. Con eso nos llegó una pregunta y eso se lo voy a dirigir a Gemma. ¿Cómo contribuye la comunicación de su estudio ayuda a los familiares a entender el Parkinson como una enfermedad? A entender el Parkinson como una enfermedad. Entonces, para que sus familiares puedan comprenderlo como siendo parte de ese estudio, porque a veces cuando llegan la noticia o aún para comprender que esta enfermedad, pues, cómo uno puede crear un plan y comprender los siguientes pasos. Ujú. Para nosotros, en cuanto a voz, comunicación, uno de los aspectos que queremos a través de estos grupos focales, pero que queremos incorporar en grupos de apoyo es información sobre cómo cambia, ¿no? ¿Qué cambios físicos ocurren, por ejemplo, en la enfermedad que hacen que la voz en el paciente con Parkinson sea más flojita o que suene el tono, que sea más monótono? Entender esos procesos, por ejemplo, fisiológicos, creo que es importante porque no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que puede ir surgiendo poco a poco. Sabemos que los cambios de la voz a veces incluso preceden el diagnóstico de la enfermedad. Quiero decir que una de las cosas
para las que queremos abogar en los grupos de apoyo también. Es decir, hay que recalcar la importancia de esos cambios de voz, esa comunicación. Yo pienso que la parte psicoeducativa en el por qué ocurre esto, ¿no? Y luego también cuáles son las estrategias, por supuesto, ¿no? ¿Qué mecanismos podemos usar? Pueden ser compensatorias, podemos pensar ¿no? en mecanismos que funcionen para ciertas personas, porque claro, no todo va a funcionar para todo el mundo, ¿no? Pero pienso que en los grupos de apoyo se puede, de hecho creo que alguien lo comentó bien en una de en el chat, como compartiendo experiencias de qué te funciona a ti, qué no me funciona a mí, puede ayudar muchísimo. Pero en nuestro caso, en cuanto a comunicación, para entender, ¿no? el proceso de la enfermedad, pienso que es importante como dar unos pasos atrás en el sentido de decir, vamos a ver el por qué ocurre todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre a nivel de respiración, a nivel de fonación? ¿Qué ocurre a nivel de nuestras cuerdas vocales, ¿no? ¿Por qué la persona con Parkinson ahora se comunica así? Porque pienso que eso también empodera al cuidador. Claro, no. Y entonces, como hemos hablado con usted sobre ese estudio con el grupo de apoyo, Annie, para nosotros con el PD Generation y de otros que hemos visto, ¿nos puedes recalcar un poco más sobre los diferentes estudios que existen, que está avanzando con el desarrollo de tratamientos con la enfermedad de Parkinson? Sí, claro, Jenny. Nosotros tenemos, o bueno, existen diferentes tipos de estudios. Entre ellos están los estudios de intervención o ensayos clínicos y también los observacionales. Entonces, dentro de los ensayos clínicos, que es más lo que tiene que ver PD Generation, son diferentes fases para que este estudio pueda ser aprobado y pueda ser probado en personas. Entonces, por ejemplo, tenemos la fase uno en la que se prueba por primera vez un pequeño grupo para evaluar su seguridad. Entonces vamos como que avanzando hasta que este producto pueda ser probado totalmente en personas. Mientras que el estudio observacional es algo más, como lo dice su nombre, de observar y de ver qué pasa. Sí, y en eso estamos conociendo un poco más, porque nos llegó una pregunta sobre qué dice la epigenética de la EP. Entonces, por ejemplo, los cambios en la expresión de los genes y conociendo y descubriendo más de los genes que existen con la Parkinson, nos ayuda a comprender cómo eso afecta a algunas de las síntomas o de el comportamiento de la enfermedad, porque ya sabemos que la enfermedad de Parkinson es aún muy único para cada persona, ¿verdad? Entonces, identificando estos genes nos ayuda a comprender cómo se puede manifestar esos síntomas, ¿verdad? Sí, correctamente. Por ejemplo, la epigenética sugiere que la enfermedad de Parkinson no solo depende del gen, depende perdón, de los factores genéticos, sino que también depende de cómo se activan o se desactivan ciertos genes debido a factores ambientales. En este caso, la exposición a químicos, pesticidas, el envejecimiento, tal vez algún trauma, un golpe. Entonces, todos estos cambios se pueden dar alrededor de la vida de un paciente que tal vez, por ejemplo, en PDGen tenemos resultados que son negativos, pero no significa que el paciente o el participante no tiene Parkinson. Lo que quiere decir es que no tiene ninguna alteración en los 7 genes que nosotros estamos buscando. Mientras que un paciente que, por ejemplo, tiene un gen positivo, podemos saber qué tipo tal vez será la progresión del paciente con su enfermedad, si tiene algún riesgo de que su familiar también pueda tener el gen o cuál es la progresión de ese paciente o del familiar que pueda desarrollar Parkinson en el futuro. Y hay muchas Mm. personas que viven con o que tienen genes positivos, pero nunca desarrollan Parkinson, porque también no tuvieron esos otros factores que hicieron que la enfermedad de Parkinson sea diagnosticado, tenga toda la sintomatología. Entonces, Ah, sí, no, pues muchas gracias. Pero estamos ya al final de la hora, entonces, Gemma, no sé si nos quieres compartir algún mensaje final para nuestros participantes que se puedan llevar de hoy y más que nada la importancia de la investigación. Por supuesto, primero de todo, muchas gracias por asistir. Es un placer compartir un poquito de lo que hacemos aquí en Teachers College. Pero creo que es importante también, hubo una persona que quiero agradecer su mensaje. Ahora no tengo acceso, entonces lo perdí, pero comentaba que ella había sido cuidadora de su pareja con Parkinson, de su esposo.
Es algo muy duro, es una enfermedad tan compleja que grupos de apoyo para familiares, no debemos olvidarnos de ellos. Creo que el tema final es grupos de apoyo para personas con Parkinson y para su fuente de apoyo, ¿no? Para los familiares es sumamente importante. Las necesidades van a ser diferentes, pero necesitamos proporcionar más recursos también para familiares porque es un proceso muy duro. Hay varios estadios, como comenta también la persona en el chat. De nuevo, gracias por compartir la historia y ese es el mensaje que intentamos poner nuestro granito de arena en cuanto a recursos que están basados en evidencia y que tienen la perspectiva hispana como centro. Gracias. ¿Y Ani? Bueno, por mí también agradezco mucho a todos los que se conectaron. Como parte de la Parkinson's Foundation y de PD Generation, soy una persona que siempre aboga por la participación hispana. Para mí es un placer poder estar con ustedes y ser parte de este proyecto en el que estamos en Latinoamérica y que estamos dando oportunidades tal vez a muchas personas que no la tendrían. Entonces, estamos aquí para lo que ustedes necesiten y cualquier pregunta tienen la helpline, la línea de ayuda, también tienen nuestros correos y también por este medio en EP Salud. Muchísimas gracias y gracias a todos quienes nos acompañaron hoy a conocer un poco más sobre el tema de participar en investigaciones, las variedades de formatos que conducimos esas investigaciones y ojalá que para muchos que hayan, pues que se animen, ¿verdad? Siendo cuidador o siendo la persona con la enfermedad de Parkinson, que tengan el interés para involucrarse más en esas investigaciones que existen por medio de GEMA o del Columbia College o también aquí con la Parkinson's Foundation que tenemos nuestro PD Generation y como les mencioné, hay muchísimas oportunidades alrededor de nacional que están pues buscando participantes. Así que ojalá que esto les haya dado un poco más información y ayudarles a navegar ese primer paso de participación. Entonces, con eso voy a cerrar la programación. Les quiero agradecer más que nada a la doctora Gemma Moya Gale y a Ani Corral por acompañarnos hoy, también a compartir su conocimiento de los temas que hemos hablado hoy y más que nada a ustedes también por su tiempo que tuvimos en conocer más sobre las investigaciones que existen en estos, pues en esta etapa de la enfermedad de Parkinson. Y como dijo Annie, para ustedes quienes estén interesados para participar y conocer un poco más sobre el estudio del PD Generation, pueden visitar a nuestra página del parkinson.org/PDGene o también llamar a nuestra línea de ayuda que les vamos a compartir el número y también el correo electrónico al final de esta diapositiva. Y recuerden que al final recibirás un enlace a nuestra encuesta por correo electrónico y les invitamos que tomen 5 minutos porque esto nos ayuda a mejorar y a diseñar más programaciones y temas que ustedes están en busca. Como nos llegó uno de los comentarios que más información y temas que relacionados para los cuidadores, eso valoramos mucho sus comentarios y queremos conocer más de sus intereses que tengan sobre la enfermedad de Parkinson. Y aquí está la información para comunicarse y mantenerse conectados con nosotros a nuestro sitio web del parkinson.org/español y también a nuestra línea de ayuda que es el número 1-800-473-4636 opción 3 para español o también pueden enviar un correo al helpline@parkinson.org. Gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos que se mantengan seguros y sanos. Adiós.